porque hay cosas que cambian en nosotros, porque hay cosas que podemos mejorar, porque dentro de la identidad yo debo saber que hay cosas que son mi esencia, pero también hay cosas que se pueden mejorar. Entonces dentro de esa identidad entran cosas que digamos son ya propias, que no cambian, que permanecen y que yo de pronto no las conozco todas. Nosotros sabemos de pronto quiénes son nuestros padres, familias, de pronto hay condiciones en las que la persona no conoce a su padre. En mi caso, de pronto yo no conozco abuelos, pero digamos que ¿qué más hay, qué hay más allá, ¿no? ¿Qué raíces hay en nosotros? La familia de nosotros, ¿de dónde venían? ¿Con qué costumbres se desarrollaron? ¿Qué cosas se han transmitido de generación en generación? De pronto yo sé dónde nací y eso en mi identidad, yo sé que eso no va a cambiar. Yo sé que yo tengo un tipo de sangre y de pronto eso no va a cambiar. Yo sé que eso me identifica a mí permanentemente. Que yo diga, eh, que yo tenga algún tipo de pensamiento sobre algo, hay cosas que pueden cambiar, hay cosas que a veces no cambian. Y eso se transmite. Y no solo lo podemos hablar en el sentido de la familia, sino en todo lo que nosotros, en donde nosotros formamos sociedad, donde nosotros formamos a veces ese concepto de familia o ese concepto de ser querido, en el concepto donde nosotros partimos, ahí se está formando identidad. Yo puedo de pronto nacer hablando español, digamos que estamos dando una introducción, yo puedo empezar hablando español y mi identidad es que esa es mi lengua nativa, pero yo puedo pasar de hablar una sola lengua a hablar dos, a hablar tres. O sea que si yo hablo dos idiomas, me voy a entender con otras personas que van a aportar cosas distintas a mi identidad. Y eso me puede llevar a mí a adquirir otras costumbres, a que a través de los años yo forme otro pensamiento, a que yo tenga otro estilo de vida, porque hay comportamientos de nosotros que no son malos, pero que a veces nos da vergüenza frente a otras personas, porque a veces no somos las mismas personas cuando estamos con una persona y cuando estamos con otra. A veces no es el mismo diálogo cuando la persona está, cuando llega alguien y le habla de consumo, a cuando alguien llega y le habla de proceso. Entonces, hay cosas que nos tocan a nosotros más como la raíz, como la esencia, como la parte positiva de nosotros, y hay otras cosas que quieren despertarnos a nosotros recuerdos o cosas que a veces nosotros hemos apropiado, cosas que nosotros defendemos. A veces tenemos pensamiento frente a algo, a veces nosotros decimos, no, esto yo lo considero de tal forma, y a veces tenemos esas descripciones que es el punto donde nosotros estábamos hablando de la identidad, que lo estamos tratando dentro del segundo punto de la identidad, que vamos a estar organizando esos componentes que nos van a permitir a nosotros entender un poquito más sobre la identidad. Y en esa identidad nosotros tenemos
un grupo de cosas que hemos adquirido de lo externo, pero algunas de esas cosas se han quedado más, digamos, podemos decirlo, se han quedado más en el corazón de la persona, otras se han quedado más como en un lugar en donde puede ser reemplazado por otro pensamiento. Y es como cuando nosotros decimos, usted en la casa le enseñaron modales y en la fundación la mayoría va a decir, claro, a mí me enseñaron modales, a mí me enseñaron que había unas cosas que estaban permitidas, a mí me dijeron que no consumiera esto, pero lo que nos reflejaba de pronto la sociedad o lo que nos reflejaba el entorno, de pronto eran cosas distintas y a veces no tomamos el aprendizaje de eso, de los valores, de las enseñanzas que nos daban nosotros inicialmente dentro de una familia, sino que nosotros también empezamos a ver que habían otro tipo de enseñanzas y que habían otro tipo de pensamientos que formaban en mí, digamos, una nueva persona. Y como nosotros estamos en un crecimiento, como nosotros estamos en un constante desarrollo y estamos, digamos, presenciando como una dinámica dentro de nosotros que buscan es crecimiento, pues nosotros a veces escogíamos alguna enseñanza, así no nos llevara a crecer, simplemente nos sentíamos identificados con algo. Si yo voy a hablarle a una persona que a mí se me perdieron 50.000 en la calle y llego a hablarle a una persona y le cuento mi experiencia y la otra persona dice, tranquilo que a mí hoy en la mañana también se me perdió 50.000 pesos. Y esa persona me da un consejo a mí, de pronto puede que yo le preste atención porque pienso que la persona está llevando la misma carga, que nos identificamos y que lo que a esa persona le sirva, me sirve a mí. A veces llego a pensar que lo que la otra persona no le sirva, no me va a servir a mí también. Y eso, por eso nos manda a nosotros a cuidar el entorno en el proceso de rehabilitación. Nos dicen, usted ya tiene que ver ahí en el autoconcepto, en el primer punto, de pronto en la fundación nosotros llegamos viéndonos como personas que no pueden cambiar, personas que hasta las tenían que ir a buscar a meterla en una fundación. Ahí me tuvieron que buscar porque yo no, yo decía, si yo me meto a la fundación, yo igual no va a cambiar. Hay personas que dicen, yo no me meto a estudiar porque eso es aburridor o porque eso enseñan esto y lo otro, cuando ni siquiera tiene el concepto de lo que está por fuera. Y a veces le ha faltado el concepto de lo que está por dentro. En este caso, el autoconcepto. A veces la persona eh, pone unas barreras en sus capacidades, en muchas cosas. Entonces, en ese autoconcepto necesitamos nosotros tener como una renovación y una rehabilitación en ese autoconcepto. Entonces, pues vamos a seguir con aportes. Ahí veo conectado al pastor Luis. No sé si de pronto tiene algún aporte que nos pueda brindar. Estamos viendo la identidad en el proceso de rehabilitación. Estamos en el punto del autoconcepto. Buenos días, pastor. Buenos días, Felipe. Buenos días para todos. Felipe, dame de permitir la intervención a otro, dame unos minutos, ya me conecto, ¿sí? Sí, Voy a hacer señor. algo acá, ya doy mi aporte. Yo levanto la mano, gracias, amigo. Listo, pastor, tranquilo. Entonces, tenemos una mano levantada, proyectando. Sí. Buenos días, mi líder Felipe. De acá desde Villasamana hay un aporte. Listo.
Buenos días, Felipe, mi líder. Montes, mi aporte es sobre la identidad, el autoconcepto y el carácter también, que pues, mi opinión sobre la identidad es que la estoy adquiriendo acá en la fundación, porque en la calle tal vez no tenía identidad, porque si hubiera tenido alguna identidad en la calle tal vez no hubiera caído en la droga. Y para mí la identidad creo que va muy casada con el carácter, porque la falta de carácter fue que me influenció para yo caer en la droga, porque no tuve identidad, porque si hubiera tenido identidad también no hubiera tenido el carácter de haberme negado y no haber consumido por haber sido influenciado por los grupos sociales o por los compañeros, por tal vez ser uno popular, por ser aceptado tal vez en algún grupo, en algún parche. Entonces tal vez uno no pensaba el daño que uno se estaba haciendo solo por volverse popular, por dejarse influenciar, por falta de identidad, por falta de carácter. Entonces, yo aquí en la fundación he aprendido mucho el carácter y me ha servido para tener una propia identidad, y he analizado por qué fallé en la calle. ¿Por qué? Porque no tenía identidad, porque no tenía carácter. Por ser, pues, como se dice, querer ser popular entre los amigos, pero estaba pensando mal, me estaba dejando influenciar mal, porque esa popularidad me llevó al abismo, al infierno de la droga, o sea, buscando popularidad que no es así. Por eso uno tiene que tener sus propias convicciones, su propia identidad, saber decir no, saber ser uno mismo, saber ser la persona, construirse el camino, no ser lo que quieren los demás de uno, como tener una máscara, porque sí, porque yo quiero ser aceptado en un parche, en un círculo social, entonces voy a hacer lo que ellos me digan. Entonces eso es falta de identidad para mí, falta de carácter, ser influenciable, dejarse influenciar. Entonces, acá en la fundación nos enseñan mucho sobre el carácter, sobre la identidad, que debe ser uno mismo, de tener sus propios principios, sus valores, los valores que le enseñaron a uno en la familia. Lo estoy rescatando, los principios que nos da la fundación, que nos enseña la Biblia, que nos enseña Jesucristo en la palabra de Dios. Todo eso me ha servido mucho para ir creando mi propia identidad, para tener más carácter y para ver el error que yo cometí cuando estaba en la calle, que por busca de aceptación caí en el vicio de la droga. Este es mi aporte, Luis Ramón. Muchas gracias. Gracias. Ahí en el Berger tienen la mano levantada y luego vamos con vencedores también. Buenos días, mi líder Felipe. Buenos días, familia. Buenos días, compañeras aquí desde el Berger. Yo quería dar un aporte sobre la identidad. Y la identidad es lo que nos define a nosotros, ¿no? Nosotros somos, sin identidad seríamos como un barco a la deriva. No tendríamos rumbo, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta hoy por día en la fundación que yo en la calle tenía una identidad creada la droga, ¿no? El círculo mío era la identidad de la droga. Entonces, hoy en la fundación me doy cuenta que eso ha cambiado, ¿no? Eso ha cambiado porque yo sin querer estar aquí, me tocó estar aquí. Y al estar aquí estoy cambiando mi forma de pensar y mi forma de tener una identidad diferente, ¿no? De mirar el futuro de otra manera, ¿no? De ver que todo no es droga, ¿no? Todo no es fiesta y todo no es lo que yo pensaba que tenía en la calle, ¿no? Entonces hoy en día, gracias al poder superior, pues estoy cambiando esa identidad, ¿no? Esa identidad que me hace crecer, ¿no?
Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que sin identidad no somos nada, ¿no? Sin formarnos, ¿no? Aquí es una escuela y nos estamos formando para tener las cosas claras en la calle. Entonces yo lucho todos los días con mi ser interior para que me ayude a forjar lo que me falta de mi identidad. Ese era mi aporte. Gracias. Y pues yo creo que eso siempre como que es algo que nosotros debemos trabajar, que hay algo en nosotros que dice yo soy esto o usted es esto. Y son cosas que uno a veces se las puede creer. Usted es un adicto o usted no tiene cambio, usted no tiene arreglo. Son cosas que uno siente que es la identidad de uno. Y que es importante prestarle atención a esa voz que le habla a uno de algo distinto, así uno esté en proceso. Que le está hablando de que en el proceso se van dando cosas. Que le está hablando de que no es que tenga que cambiar todo el mundo, sino que los cambios pequeños van haciendo diferencias. Entonces, gracias. Pasemos entonces al aporte que tienen vencedores, por favor. Gracias, Felipe. Gracias a todos los presentes. Un buen día para todos. Bueno, desde Vencedores yo voy a hablar del tema de la identidad, desde la óptica del tratamiento, de lo que el programa me ha aportado, desde mi parte personal, mi testimonio, también de la parte espiritual, porque pienso que son tres variables que en mi proceso y en mi vida han marcado la diferencia. Entonces, desde la parte personal o de testimonio, cuando yo llego a este proceso en desesperación, en dolor, con estos fondos y con la vida hecha completamente un desastre, logro darme cuenta que mi identidad estaba completamente nublada, estaba completamente puesta como un velo frente a lo que yo consideraba o lo que yo consideraba era yo mismo, era mi forma, mi vida, mis principios, mis valores, mis objetivos, mis prioridades. Y me doy cuenta ahora que he tenido o que sigo avanzando en el despertar espiritual es que muchos de los compañeros y de las personas que llegamos a un proceso de estos, llegamos justamente con la identidad perdida, con la identidad anulada, con la identidad muy sesgada por lo que es el consumo y todo el entorno alrededor del consumo. Todo como han mutado, como han cambiado tus valores, tus principios. Llegué en remordimiento por acciones y desmeritar todo lo que me han dado de educación en mi casa con mis acciones, que no eran nada coherentes, sino que todo lo contrario, eran totalmente aberrantes y no eran dignas de una persona con los principios que me han dado en casa. Entonces esa identidad definitivamente para mí es un factor que en mi proceso cuando llegué acá a la fundación estaba totalmente nublado. Entonces cuando arranco en un proceso de estos y están esas etapas de adaptación, están estas etapas de arrancar, de apenas los primeros meses, se empieza a fortalecer o a trabajar esta identidad desde la aceptación. Yo siento que la aceptación es fundamental para empezar a buscar tu identidad y reconstruirla o fortalecerla desde el carácter, desde las capacidades de carácter. Entonces, llego a un programa donde la primera etapa es una etapa de adaptación, de autoconocimiento. Entonces dicen, bueno, empiezo otra vez a conocerse, empiezo otra vez, adaptese al proceso y empiece a entenderse, autoconocimiento. ¿Desde dónde? Desde la aceptación. Y va muy atado al manejo de los pasos que hacemos acá en la fundación. Nosotros trabajamos con el programa de Narcóticos Anónimos y en los primeros meses arrancamos con el primero, segundo y el tercer paso. Y la única forma de iniciar el proceso es aceptar.
aceptar que tenemos una enfermedad, aceptar que tenemos una problemática, aceptar que nuestra identidad estaba completamente embarrada, sucia, confundidos. Pero desde esa aceptación empieza el trabajo. Empieza el trabajo de aceptar que tenemos una enfermedad, aceptar que tenemos una enfermedad que nos castigó y que nos afectó la identidad al punto tal de sentirnos avergonzados de la persona en la que nos hemos convertido. Yo considero que de ahí el círculo de autoconmiseración, de consumo, de buscar anestesias y de creer que se va a solucionar el problema, pero se va agrandando cada vez más, es porque estamos totalmente perdidos de lo que realmente somos. De que somos personas buenas, pero tenemos una enfermedad que se pega de nuestra emocionalidad, de nuestro egocentrismo, para hacernos creer personas malas y seguirnos refugiando en anestesias para, en nuestra cobardía, no darle en la cara con responsabilidad a nuestras problemáticas. Cuando llegamos a la aceptación, considero que empezás otra vez a esa búsqueda de tu identidad. Y lo que están mencionando pues en la presentación del tema del autoconcepto, la autoimagen y la autoestima, son conceptos que llegan muy mermados en la persona. En mi caso, la autoestima por el piso. Yo no me sentía capaz de retomar un trabajo, no me sentía capaz de sacar adelante a mi hijo, no me sentía capaz de parar. Estaba totalmente ingobernable y la impotencia era tal que ya en esa desesperación pues dije, bueno, lo que sea, pero que me ayude y el tiempo que sea. Entonces, desde esa óptica, el proceso nos va llevando de la mano y nos va llevando de la mano hacia qué, hacia nuestra real identidad. Cuando notamos un proceso como esto, es un proceso espiritual. Sí, hay ámbitos, se trabaja desde diferentes aristas. Tenemos la arista emocional, tenemos la arista física, tenemos la arista del alma, bueno, el alma, la emocional y la parte espiritual. En mi experiencia, este despertar es espiritual, porque lo que he podido aprender también dentro de este proceso es que desde el ámbito emocional o terapéuticamente hablándolo solamente yendo a la emoción, no es suficiente. Cuando olvidamos que tenemos una identidad espiritual, que fuimos creados a semejanza de Dios, que Dios nos creó con una identidad sobre el resto de las criaturas y sobre la creación, la perdimos desde el pecado original. Y cuando uno se pone a estudiar la palabra, se da cuenta que en Génesis nos indica que Dios nos creó para tener dominancia y señorío. Pero entonces, ¿sobre qué es lo primero que tenemos que tener señorío? Sobre nuestras emociones. Sobre nuestras emociones, sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones y no caer en la autosuficiencia. Es decir, tener dominancia, tener señorío sobre nuestra propia vida desde la óptica de tener autocontrol, dominio propio, pero en una interacción espiritual con Dios, en una relación, en una comunión. Como esto se ha perdido y a medida que vamos en el consumo vamos opacando más y más y más nuestra verdadera identidad espiritual, pues este despertar espiritual nos va llevando a recobrar lo que realmente somos. En mi caso, construir autoestima, construir autoconcepto, construir identidad desde la parte terapéutica, con terapias de afirmación, con terapias de señalamiento, con terapias de expresión de sentimientos, con un montón de terapias que aportan al fortalecimiento de diferentes capacidades del carácter, una de ellas es la identidad, y que a medida del tiempo me van diciendo, bueno, desde la aceptación soy esta persona, tengo estos defectos de carácter, tengo estas virtudes, y no es mi culpa, ni se trata de culpas ser así o de esta forma, simplemente es mi temperamento y es el carácter que he venido forjando con mis buenas o malas decisiones. Desde la parte espiritual, siento que entender que somos seres espirituales y que esta enfermedad en gran manera la logramos superar con un tratamiento, pero la logramos mantener con un despertar espiritual. Entonces, devolvernos a esa identidad espiritual nos hace establecer prioridades. A mí me hace establecer prioridades. ¿Por qué? Porque también ese despertar espiritual se enfría si yo no me mantengo en acción, si no me mantengo en una acción de seguir fortaleciendo mi identidad, de no olvidarme quién soy, en dónde estoy, mi principio de realidad y que no estoy solo. Desde la parte de vivencia, desde la parte de testimonio, solo desde el despertar espiritual he logrado lo que no he logrado desde mi autosuficiencia en los 41 años que tengo. Solo desde un despertar espiritual que apenas está en la etapa incipiente, pero que ya está. ¿Por qué digo en la etapa incipiente? Porque el proceso solamente es el inicio.
o sea, del entrenamiento. Y salir al día a día, a la vida, pretendiendo que ya estamos listos, pues es un error garrafal. Y pretender que si no mantenemos o no actuamos para mantener nuestra identidad, desde el trabajo con las herramientas, con la comunión, con el trabajo de cada quien con su poder superior, pues es un error garrafal y ya está demostrado que lo más probable o lo estadísticamente comprobado es una recaída que está a la vuelta de la esquina. Desde la identidad, aprender a fortalecerme como un ser humano con una enfermedad para toda la vida. Pienso que esa es la primera aceptación. Aceptar que esto es un tema de toda la vida. Que descuidarme o que no aceptar que mi enfermedad es una enfermedad que siempre va a estar conmigo es no tener identidad. No darte cuenta. No es que nos pongamos la letra A de adictos para toda la vida. No, el anonimato es base de nuestro programa. Pero aceptar que una copa es mucho y 1000 no son suficientes. O un cigarrillo, bueno, el que toma cigarrillo es su problemática. O un bareto es demasiado y 1000 no son suficientes. Aceptar que nos quedó grande, que tenemos una alergia contra el licor y las sustancias, es lo que primero que te forja tu identidad. Y seguir cultivando el autoconcepto, seguir cultivando ese crecimiento desde el trabajo de todas las capacidades de carácter. Y con esto voy a cerrar. Es que la identidad me permite a mí finalmente entender el conjunto, lo decías ahorita, que es un conjunto de principios, de valores, de un carácter. ¿Qué he entendido yo en este proceso? Que la personalidad de cada persona, valga la redundancia, es el equivalente o es igual o el resultado de un temperamento más unas capacidades de carácter más unos talentos. El temperamento es algo que tenemos por herencia, que tenemos muy arraigado en nuestra forma de ser, que difícilmente vamos a poder cambiar y que viene con nosotros desde que nacemos. Las capacidades del carácter son como lo dice, las capacidades de los diferentes del carácter, la identidad, la confianza, la autonomía, bueno, la industriosidad, la generosidad, la responsabilidad o el compromiso. Todas estas sí las podemos en gran medida ir o no cultivando o desarrollando para bien o para mal. Una persona que tenga compromiso, pues, o una persona que quiere, que está la del compromiso, pues usted puede ser responsable o irresponsable, dependiendo de cómo lo que usted cultive. Una persona que tenga identidad puede en gran medida o ser una persona con entereza o ser una persona duplicista. ¿Y cuántos casos vemos en estos procesos de las máscaras que nos ponemos y llegamos a creérnoslas al punto tal que cuando nos las queremos quitar, pues duele? Recobrar identidad duele. En mi experiencia duele tumbar todo lo que yo creía era cierto para volver a forjar una identidad nueva. Entonces las capacidades del carácter son aquellas que nos llevan a poder controlar ese temperamento. Y en la identidad que yo voy adquiriendo es donde voy a poder ir con aceptación, ver cómo va con mi confianza. ¿Soy optimista o soy pesimista? ¿Cómo va mi autonomía? ¿Tengo autocontrol? ¿Soy dependiente? ¿Cómo va mi industriosidad? ¿Soy una persona con destrezas o inepto? ¿Cómo va mi compromiso? ¿Soy responsable o soy irresponsable? Desde ese análisis y ese inventario que yo haga de mi identidad y de mi autoconcepto, pues construyo mi identidad. Y es un trabajo que se hace y lo que aprendo aquí a diario. Y quería dar gracias a los presentes. Hasta luego. Gracias. Gracias por el aporte. El pastor Luis levantó la mano. Sí, gracias, Felipe, gracias por ese aporte, estuvo muy bueno y muy en el punto del tema que estamos hablando, lo que se está tocando. De antemano, pues gracias a todos los que están presentes, gracias a los que quieren seguir en este crecimiento espiritual, por su tiempo que es realmente valioso, las familias, muchachos de diferentes fundaciones y todos aquellos que dan su aporte. Hay una serie que presentaron en el pasado que creo que la dan los sábados, eso fue hace muchos años, se llamaba NN. Nerón Navarrete, pero lo que quería decir era no identificado, o sea, siempre nosotros ante la sociedad estamos identificados.
Pero en el fondo de nuestro corazón nosotros no aceptamos eso. No hay nada más feo que le digan a un marihuanero, marihuanero. Vos sos un marihuanero. Entonces eso es como una ofensa para aquel que además puede tenerlo prendido en la mano y no acepta esa identidad. ¿Por qué? Como decía el varón que estaba interviniendo ahora, no es el fondo y no es la identidad plena de la cual nosotros nacimos, vivimos y por la cual estamos viviendo este proceso acá en la tierra, digámoslo así. Cuando Samuel, el profeta, Dios le habla y le dice que ha desechado a Saúl, y le dice Dios, esto está escrito en Samuel, en el libro de Samuel, que ya ha colocado un nuevo rey, que fuera a la casa de Isaí y lo ungiera. Resulta que cuando él llega a la casa de Isaí, salen todos los hermanos y él comienza desde el más alto, el más robusto, el más presentado, comienza a quererlos ungir y Dios empieza a decirle que no es ese, tampoco es. Y entonces se acaban todos los que estaban en la casa. Entonces Samuel le dice a Isaí, ¿hay alguno otro más? Sí, hay uno que está cuidando las ovejas, mándalo a llamar. Y era David. Lo unge por rey. Pero él necesitaba tener un proceso para esa identidad. Entonces, si nosotros seguimos leyendo la escritura, ahí en ningún momento dice que Dios le puso una corona. O le dijo, colóquele la corona. Lo que hizo Dios en el proceso de David fue ponerle a Goliat al frente, para que él empezara a tomar una identidad. Y seguimos leyendo y miramos bien las escrituras. Saúl seguía en el trono, aunque ya había sido desechado. Y David seguía siendo el siervo de las ovejas, como se le identifica a Goliat. Y se le identifica a todos los que estaban en ese campo de batalla en aquel día genial, donde David vence a Goliat. Y les dice, tu siervo es pastor de ovejas, le dice a Saúl. Y ya había sido ungido por rey, lean, que ya había pasado el tiempo en que Samuel lo había ungido por rey. Aún no había tomado esa identidad. ¿Por qué? Porque hay algo esencial aquí. Para nosotros regresar a esa identidad, necesitamos un proceso en nuestra vida. Y David se le presenta así, tu siervo fue pastor de ovejas y si venía un oso o venía un león, tu siervo lo mataba por defender las ovejas. Ya tenía unas características, ¿sí ven? Ya tenía unas características, ya tenía un recorrido. Y después, cuando canta el pueblo, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Como dice la alabanza, Saúl tuvo envidia, empezó ya, a pesar de que David le servía, o sea, a pesar de que ya había sido ungido por rey, miren bien eso, le servía, le tocaba para él, le servía para él, lo mandó a matar. Y empieza otro proceso en él, que el mismo que él le había servido, que el mismo que él había, en nombre de Jehová, había matado a Goliat, lo había mandado a liquidar. Pero llega un momento en que David toma su identidad como rey. Y por allá, él está huyendo y está en unas cavernas con 50 que andaba. Y Saúl en un momento dado queda solo y todos le dicen, ahí lo tienes, mátalo. Te está persiguiendo para matarme, mátalo tú. ¿Y cómo responde David? Porque ya tenía una identidad a pesar de que no tenía la corona. O sí la tenía espiritualmente hablando por el ungimiento que le hizo Samuel. Y le dice, yo no levantaré la mano contra el ungido de Jehová. O sea, él seguía teniendo en cuenta la identidad de Saúl. Y esas cosas son las que le dan para que Dios lo nombre
un varón conforme a mi corazón, que creo que en la Biblia es el único que le dan ese título, esa identidad. Nosotros nacemos con una naturaleza adámica, un nivel adámico, ¿sí? Por eso Pablo dice, porque en pecado nos ha concebido nuestra madre y entonces nacemos con una naturaleza adámica, pero cuando le sumamos droga, bajamos mucho más, a un nivel más profundo de miseria. Y esta comienza a tener una transformación como un adicto, hasta el punto que algunos, como animales irracionales, llegamos a comer basura de un tarro y a mendigar y a no bañarnos. Y miren, entonces nacemos con una naturaleza adámica, todos la tienen, todos nacemos con eso. Necesitamos recibir al Cristo para tener una identidad celestial, como decía el varón ahora, al cual fuimos llamados realmente. Nosotros estamos viendo un proceso en la tierra. Entonces, al caer más bajo, necesitamos recuperar al menos la naturaleza adámica y después recuperar la naturaleza espiritual a la cual fuimos llamados. Entonces, ese proceso como tal es durísimo, es un proceso como tal, y necesitamos llegar a ese nivel y empezar a retomar las cosas espirituales. Pero pasan 10 meses y muchas veces no adquirimos una identidad, ni siquiera sabemos quiénes somos. Nos volvemos observadores de nuestro entorno, y ese entorno es el que nos afecta. No vemos las cosas y no nos... Por eso dicen el que se conquista a sí mismo, el que se inspecciona a sí mismo, el que busca dentro de su ser, encuentra lo que realmente quiere llegar a ser, a tener una identidad como tal. Pero nosotros miramos el entorno, miramos la situación, miramos la comida, miramos el terapeuta, criticamos acá, regamos veneno por allá. Entonces, seguimos con la identidad del adicto y no podemos dar ese pasito de unos centímetros más allá para empezar a tener una identidad verdadera. No nos identificamos, no adquirimos una identificación. Somos tan faltos de identidad que podemos hacer un proceso de 12 meses o tal vez 2 años, qué sé yo, y salimos y nos contaminamos en cuestión de minutos, ni siquiera de horas, de minutos, con el parche de la esquina otra vez. Y volvemos a adquirir esa identidad porque nunca la abandonamos. Nunca la abandonamos. Siempre esa identidad ahí ha estado en nuestro corazón. Y por eso es que yo he estado mirando mucho lo de estos días y dicen, yo soy un adicto en recuperación. Yo la verdad lo digo con todo respeto a aquellos que predican y practican esto, pero yo no soy un adicto en recuperación. Yo no puedo identificarme así. Y por ahí hay un video en mis redes sociales, para que lo miren, de un mexicano que es eneático y ha llegado a profundidad y llega al concepto de que esto no puede ser. ¿Qué tal si decimos, mi nombre es Luis Butrego y soy un hijo de Dios y estoy buscando este camino? Una identificación. Siempre hay una figura ahí, ¿no? Entonces, cada que yo pienso que el poder que tiene la lengua y los conceptos y el subconsciente y tu mente y todo lo que se trabaja aquí, tiene un poder. Entonces, identifiquémonos. O sea, cuando usted ve esas películas de Hollywood y llegan los del FBI, ¿qué es lo que primero sacan? Una carterita donde dice FBI grandísimo, una F, una... Ya nosotros vivimos un proceso en las calles, en el consumo, como quieras llamarlo. Ahora estamos viviendo un proceso en la recuperación para llegar a ese nivel y a ese punto que tenemos que llegar para podernos identificar ante la sociedad. Yo hablo con muchas personas de este corregimiento y cuando yo les digo que fui adicto y que viví un año en el Sucre, el último año de consumo lo vi en el Sucre, hice y deshice, tal vez me dicen que no pueden creer eso. O sea, vos estuviste, no pueden creerlo porque a través del proceso de todos estos años se ha despojado aquel viejo hombre
que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, como dice la palabra, y había adquirido todo eso y era identificado por su caminado. Usted conoce un adicto, por su hablado usted conoce un adicto, por sus gestos usted conoce un adicto, por sus dedos manchados usted identifica a un adicto, por su olor usted conoce a un adicto, lo identifica el mismo, no necesita presentarse. Puede ir caminando por el Parque Caicedo en Cali y todo el mundo sabe que es un adicto a los químicos, ¿o no? Un hijo de Dios se conoce por su estilo de vida, por sus gestos, por su manera de vivir, por su manera de hablar, por su manera de expresarse. Ese es el asunto, la identidad. Y no estoy diciendo que hablar bonito te hace más que otro, no. Es que uno va abandonando, va abandonando, va abandonando. David se sintió rey. David se sintió rey. Adán perdió en el paraíso. Jesús conquistó en el desierto. Jesús tuvo una batalla en el desierto y ganó. Adán perdió en el paraíso, mijo. Lo pusieron en el paraíso y perdió el año. ¿Cuál proceso preferís? Ese proceso que estás viviendo hoy día es el que te va a llevar a una identidad plena de quién sos realmente, a conocerte, a entrar dentro de tu ser y mirar a dónde es que te duele para poderte identificar. Decían los terapeutas que me educaron a mí, pongámoslo a bregar, decían los humanos, vamos a bregar con este hoy porque o pita o bota al fondo. Como vamos a meterle presión para que pite o explota y bota al fondo. Para identificar lo que quién es, porque anda por las orillas, decían los humanos, anda por las orillas, anda camuflado en el proceso, lleva 10 meses aquí, no sabemos quién es, no podemos identificarlo. Vamos a ponerlo a bregar y sin motivo alguno lo confrontaban o lo confrontábamos. Y el hombre terminaba confesando. Eso es lo que quiere llegar en una dinámica de terapia. A que vos te identifiques a dónde es que te duele, qué fue lo que te afectó realmente, qué fue lo que te llevó al consumo, al famoso proceso de regeneración. Para que te identifiques. Saques tus dolencias y te identifiques. ¿Quién realmente sos? O sea, ¿qué es lo que me afecta? O sea, ¿qué monstruo soy? Porque es que cuando usted está en la intimidad es que sabe quién es y si domina sus pensamientos, domina esa manera en que ves el celular, domina lo que realmente ves o lo que te edifica o no te edifica, a dónde te puedes y te identificas y sabes dónde te duele. O sea, vos sos digámoslo así, una fruta que se está recuperando. Pero si esa fruta buena se une a las frutas podridas, ¿termina él arreglando las buenas o las podridas terminan dañando? Como suele en la parte natural, meta un tomate podrido en una canasta de tomates. Si usted no lo saca de su vida, termina dañándole toda la canasta. Identifíquese, se van a burlar de usted. Tal vez porque lo ve que sale con la Biblia para el culto, cuando salga su proceso, o para una reunión de narcóticos. ¿Vos qué vas a hacer allá? ¿Qué pereza eso? O una reunión de un grupo de apoyo, o empezás a trabajar en una empresa, empezás a decir bien, ¿y qué hubo? ¿Qué este man? ¿Qué? Vení, tomate una cerveza. Usted tiene que identificarse ahí mismo, ¿verdad? El FBI o la CIA. Yo soy un hijo de Dios. ¿Cuál es tu verdadera identidad ante la sociedad? ¿Cómo te identificas ante la sociedad? No puedes dejar. Dice en Proverbios, creo que el 1:10 o el 2:10, algo así, dice, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, ni siquiera la mínima posibilidad de estar ahí. Identificarse. Y siempre va a estar la corrupción, el óxido de la vida social, del entorno. Pero si usted aprende a conocerse quién es,
Satanás aparece en escena cuando Jesús va a empezar su ministerio y después de ayunar 40 días, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y él cómo le responde? Con la identidad que ya había adquirido, con el proceso que ya había vivido. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. En algún día, en algún momento de mi vida conocí un terapeuta. Hoy es terapeuta y tiene fundación, pero yo estoy hablando de hace 20 y pico de años atrás, o tal vez 20. Y él me decía que él se metía al planchón de Santa Elena a ver fumar a todo mundo. Y yo le decía, ¿vos no fumaste? ¿Vos te metiste al planchón? Yo no resisto eso. Dije, yo no voy allá, es que yo ni siquiera me arrimo. Man. Yo sé quién soy, o sea, yo no sé cómo hacer vos, o cuál es el objetivo de eso. Y él me decía que no fumaba, que no consumía. Es más, estuvo en cosas más profundas que no las puedo decir ahora y no consumía. Yo decía, oh, y hermano, mi respeto, yo no, hasta allá no le llego. Hasta allá no le llego. No. Nosotros somos como el alcohol, no se puede arrimar a la candela porque hemos echa fuego. Ardemos. Entonces, de llegar a, como decía el varón ahora, llegar al nivel espiritual es el verdadero camino. Llegar a conocer a Dios tal como es, tal como Él, como nos quiere mostrar, tal como nos quiere dirigir y dejarnos llevar en el proceso de Él, como lo hizo David, como lo hicieron muchos hombres. Ve a Nínive y le dijo a Jonás y se fue para Tarsis y el camino se le hizo más largo, eran 4.800 kilómetros más lejos y él decidió comprar su pasaje y llegar más allá. Pero terminó comprendiendo en el barco con aquellos navegantes en el cual ya echaron suertes y decidieron tirarlo al mar y ya se tragó el gran pez. Bueno, lo que cuenta y narra ahí la historia del profeta, hasta que terminó comprendiendo cuál era su identidad, ir a Nínive y no a Tarsis. Y le tocó devolverse el doble, o sea, 4.800 kilómetros más lejos de Nínive y devolverse otros 4.000, o sea, casi 10.000 kilómetros, para terminar comprendiendo que el verdadero camino era la voluntad de Dios en su vida y a lo cual lo había mandado. Cuando él se identificó, empezó a entender muchas cosas. Yo oía, se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora comprendo que todo lo puedes. Y ya sabemos la historia de Juan al comienzo y cómo termina expresando eso y Dios termina devolviéndole. Siempre terminaron comprendiendo su identidad. Es más, el proceso de Pedro, que estuvo con el maestro, y la tesis de Pedro la termina ahí cuando se le aparece el Señor resucitado y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? No, tal cosa no te acontezca, maestro. Y en el proceso Pedro quería ser el niño preguntón y el que sabía todo y no tenía una identidad plena todavía porque andaba con él. No, lo negó 3 veces. Yo no, yo no he andado con él. No, para nada. Y salimos del proceso y lo primero que negamos es a Jesús y nuestra vida espiritual y lo que verdaderamente nos hace crecer y nos hace llevar a las victorias plenas en nuestras vidas. Perdemos la identidad de una. No me interesa cuál proceso sea, terapéutico, eneático, AA, espiritual, Biblia, como dicen algunos, y bueno, pero identifíquese con uno, mano, y conózcase usted. Porque si no, vas a seguir siendo un no identificado ante la sociedad. No saben ni quiénes sos. No saben quiénes sos. Y mucho menos vos porque nunca te has aprendido a conocer. Así que, hermanos, estemos plenos en esa identidad. Cada día entrando en nuestro ser. Dios nos habla. Dios no está allá. Tercer cielo, por como dice, no. Está aquí, dentro de cada uno de nosotros. Así que bendiciones, hermanos.
Muchas gracias, Felipe, muchas gracias a todos, muchas gracias a las familias, que Dios les multiplique su restauración, su vida espiritual, y que cada día seamos transformando nuestros pensamientos en Cristo. Dios los bendiga. Gracias, Pastor Luis. Como se venía hablando sobre la identidad, pues es la forma en la que nosotros no solamente encontramos, no solamente lo que encontramos de nosotros mismos, sino también lo que nosotros seguimos buscando, o sea, lo que nosotros pensamos que ya conocemos de nosotros, cómo nosotros pensamos que estamos estructurados, qué es lo que nosotros esperamos de nosotros, y que a veces eso no está, no nos hemos acostumbrado a que esas cosas pueden estar sujetas a cambios y que pueden presentarse momentos en los que nosotros podemos adquirir otra forma de pensar, en que tenemos que desarrollar componentes dentro de nosotros para que nos vaya mostrando otra realidad en el proceso. Entonces, en ese conocimiento que nosotros debemos ir teniendo, como yo les venía diciendo, hay cosas que tienen que fortalecer una identidad y hay otras cosas que no nos deben arrebatar la identidad. Porque en cada situación que nosotros podemos tener, hay cosas que vienen a sumarle a esa identidad que es como la innata, si se puede decir así, o sea, la que está bien en las raíces de nosotros, las que nos han enseñado a nosotros los valores, las que nos muestran a nosotros lo que nosotros valemos de verdad. Y van a haber otras cosas que son transitorias y que llevan a que podamos a veces tener ese autoconcepto mal formado en nosotros. Entonces hay personas que pueden tener muchas cosas buenas, pueden tener muchas ventajas, muchos privilegios. A veces nosotros podemos tener habilidades, podemos ser buenos en algo, podemos servir a otros en algo, y a veces nos identificamos con las cosas que no tenemos. Nos identificamos más con lo que no nos corresponde en el momento fijarnos. Y por eso hay una parte donde nos habla a nosotros de esa fijación, que la fijación no solamente es fijarse en una persona, sino que también esa fijación esa fijación puede estar marcada por cosas que nosotros a veces le damos más importancia, y que no solamente le damos importancia, sino que la adherimos a la identidad de nosotros, o sea, que hacemos parte del concepto que tenemos de nosotros. Entonces, a veces nosotros no servimos para algo, y en el autoconcepto podemos decir que no servimos para nada, porque de pronto lo que queríamos era lograr eso. A veces tenemos alguna dificultad con alguna persona y perdemos el optimismo frente a todas las personas. Ya que a veces hay cosas que nos pasan exteriormente y que nosotros permitimos que hagan parte del autoconcepto. Entonces, a veces nosotros tenemos ese concepto de que no pudimos con algo, de que fallamos en algo, de que tenemos como limitaciones con algo, y queremos pasar esas limitaciones a todo lo demás. Tanto que se hace
hace como eco en el autoconcepto que nosotros tenemos. Entonces, dentro de ese punto del autoconcepto, pues nosotros debemos mirar que, como se habló en la escuela pasada, es algo que está activo y que está trabajando una construcción dentro de nosotros. No es algo que esté estancado ni pasivo, sino que ese autoconcepto siempre está jugando un papel dentro de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, vamos a continuar con los aportes. El apóstol Matías levantó la mano. Buenos días, apóstol. Felipe, buenos días. Un saludo para todos los presentes, deseándole muchas bendiciones. Como todos los temas, cuando uno tiene hambre, sed, cuando uno quiere mejorar y crecer, para mí todos los temas han sido muy importantes. Unos nos tocan más, pero todos de alguna manera van creando esa estructura de la recuperación y nos van dejando bases. En este orden de ideas, pues mientras hablaban y mientras los escuchaba, pues como que dimensionaba lo importante que es la identidad en el proceso de rehabilitación. O sea, una persona sin identidad es como un barco a la deriva. Y muchas de las recaídas, por no decir más del 80% de las recaídas, tienen que ver con problemas de identidad. Luis Buitrago ahorita decía y mencionaba, o sea, del FBI. ¿Usted cree que una persona que tiene el carnet del FBI, que tiene esa identificación, usted cree que esa persona se va a dejar que la ultrajen, se va a dejar que le pasen por encima, se va a dejar que la cojan de recocha, se va a dejar, mejor dicho, que hagan y deshagan? Porque esa persona, para recibir esa credencial, para recibir esa identidad, o sea, esa persona no solamente cumplió con unas acciones, además de cumplir con unas acciones, o sea, esa persona tiene que saber qué es lo que está aportando, o sea, saber que el carnet que tiene, pues, no es nada más y nada menos de una institución, pues, muy seria y muy respetada. Entonces, pues, si hablamos de identidad, pues uno como que a veces, y más en el camino de la droga, como que se perdió y se le olvidó uno realmente quién es uno, para qué está uno aquí en esta tierra y cuáles son los propósitos por los cuales uno realmente está transitando aquí. Y a veces hay un desconocimiento de todo eso. Y el problema sigue radicando es en la identidad, es en la identidad. O sea, y mire que la identidad tiene un peso, y voy a seguir con el ejemplo de Luis Buitrago. O sea, ¿usted cree que entran unas personas a un lugar, a una casa, a una oficina y sacan esa credencial de identidad? ¿Cómo quedan los demás? Se empiezan a reír, se empiezan a ir, se empiezan a burlar, son indiferentes, son apáticos. O sea, eso pesa. La identidad tiene un peso en nosotros. Sí, ya lo han explicado, autoconcepto. Son unos rasgos. Y yo cuando entiendo la identidad, la entiendo de una manera muy sencilla, pero a través de escuchar los aportes, de escucharlos a ustedes, me doy cuenta que toca ajustarla todo el tiempo, toca afirmar en muchos por las emociones, por los pensamientos, por las circunstancias, por las vivencias, porque la identidad, aunque para mí es más hacia el interior, pero hay una parte de la identidad y desde el concepto psicológico que tiene que ver con el contexto externo, con lo social.
con lo familiar. Por eso los grandes y los expertos que empezaron a trabajar por allá en 1940, 1960 más o menos, empezaron a estructurar estos conceptos de la identidad y se dieron cuenta que para la sociedad era muy importante que las personas tuvieran identidad, como entender qué estaba pasando con ellos. Y yo no creo que un personaje saque el carnet del FBI y no pase nada. O sea, eso se respeta. Como cualquier empresa haría respetar la identidad, como cualquier institución haría respetar la recuperación. Nosotros a veces, por ese problema de identidad, no hacemos respetar la recuperación, no hacemos respetar los avances, el progreso. No nos tomamos en serio esto. Y a veces todavía hay muchos rasgos dentro de la identidad que pesa más el individuo de consumo. Mire, en el tiempo antiguo, quizá los que son cincuentones, o creo que más, incluso la cédula de nuestro país era muy diferente, era distinta. Ahora eso ha modernizado. Y ese número que usted tiene que lo identifica, arroja unos rasgos. En la época de antes, me acuerdo porque yo llegué a ver la cédula de mi mamá. Mi mamá tenía una cicatriz en la cara y aparecía en la cédula. La tecnología ha avanzado y nos definen de una manera más rápida. Ahora con un dedo, con la huella, ahora con una impresión de la cara, ahora desbloqueamos el teléfono ya sabe quiénes somos. El teléfono, usted lo tiene codificado que le pone el rostro y él de una le abre. Pero me llamaba la atención algo que también decía Luis Buitrago ahora. ¿Qué identidad está pesando en su vida? Así como cuando dan el número de cédula a la policía y aparece y dice cédula tal, sale nombre, sale si usted tiene pendientes, creo que sale también si tiene multas, sale, o sea, todo lo que lo define a usted. ¿Qué lo está definiendo usted? ¿Qué pesa más en su vida? ¿La nueva estructura, la nueva identidad o la vieja identidad? Hay que revisar eso. Yo simplemente quiero seguir la corriente y la rueda por donde ustedes venían. ¿Qué me está identificando a mí? ¿La enfermedad o la medicina? Porque yo ayer, mientras íbamos con una persona para la fundación, la policía nos paró. Yo me identifico, desde luego. Y empezamos a hablar y yo le digo al policía encargado, al jefe que estaba ahí de mando, un intendente, yo le digo, somos de una fundación, entonces le cuento el contexto, se lo explico y le digo, yo soy rehabilitado. Y él no me creía. Y me uno a la rueda que decía Luis Buitrago. Hay personas que uno cuenta el contexto y le sirven a uno porque quedan unas cicatrices para ayudar a otros, sí, claro. Pero se borró esa identidad del viejo hombre, se borró esa identidad del pasado, se eliminó el individuo de consumo. Esa identidad nosotros la detectamos más fácil en comunidad. Alguien hablaba de las capacidades del carácter. Se identifica más fácil porque nosotros estamos viviendo en comunidad.
Yo en una misma persona puedo ver cuando se está manifestando el sano, el restaurado, el recuperado, y también empieza a ver uno cuando ve el enfermo, el confundido, y somos la misma persona. Alguien hablaba ahora de la doble moral o el duplicismo, y tratamos de tener tan clara esa identidad como en el tiempo antiguo. En el tiempo antiguo, que se vea la imagen de la persona transformada, pero que se vea esa imagen tan nítida que usted logre borrar el pasado, que logre borrar el que era antes. Hoy hablaba con una mamá y me decía, ay, don Matías, pero asegúreme que mi hijo no va a salir con más mañas de la fundación, porque a todas las fundaciones que lo llevo sale con más mañas. Y yo le decía, ¿cómo así? Sí, acá en esta aprendió esto, en esta aprendió esto. O sea, ¿qué identidad está predominando ahí? Si ni siquiera la jerga, el hablado, nos ha cambiado. La identidad, miren, se la voy a explicar. Yo quizá voy a dejar ahí muy corto, Felipe, para ir cerrando, pero la identidad es como cuando a uno le han mostrado esa imagen que hay un gatico y en el espejo se ve un león. Esa es la identidad. Yo entendí la identidad hace muchos años y perdónenme, no es que quiera ser infantil, pero de ahí he logrado extraer muchas enseñanzas en la película El Rey León. Se la recomiendo, El Rey León. Resulta que Simba tuvo miles de dificultades, como cualquiera de nosotros. El leoncito pequeño desobedeció, dio vueltas, conflictos familiares, se le sacudió todo, el reino se vino encima, el papá murió, él tuvo que ser aislado como cualquier adicto que le toca vivir en la marginalidad. Una persona marginal es una persona que ha sido rechazada. Nosotros terminamos siendo rechazados por nuestra condición, por la misma sociedad, y terminamos donde termina mucha gente. Allá donde a uno nadie lo discrimina, todo el mundo lo recibe, usted se levanta a la hora que quiere, hace lo que quiere, porque todo gira en torno al consumo. Resulta que Sima tuvo muchos problemas, huyó, corrió, temores, miedos, y en algún momento se le apareció, no recuerdo el nombre, un miquito, que era como el maestro, que fue el que lo cargó a él de niño y lo presentó. Luis me transportó ahora. Cuando él coge el bebé, él lo levanta y todo mundo en la selva se dobla ante el rey. Ahí todavía no estaba el rey, era un bebé, pero él lo presenta como rey, o sea, ya le dice, esta es su identidad, esta es su cédula. Usted nació y usted vino para ganar, usted vino para crecer, usted vino para ser alguien en la vida, usted vino para transformar, usted vino para ser cabeza y no cola, pero todavía no había llegado allá, porque todavía él tenía que ir dando unos rasgos. Por eso yo le dije, el del FBI tuvo que vivir muchas cosas hasta que le pasaron la credencial. Pero él sabía que estaba trabajando para llegar a un lugar, a un destino. Usted está trabajando en la fundación para llegar a un destino, para obtener la victoria, para ganar, para conquistarse primero usted y conquistar mucho. Yo siempre le digo a los muchachos que usted vuelva a la fundación en unos años mucho mejor de lo que se fue, no peor de cómo se fue. Que usted vuelva a la fundación de visita, pagarle el tratamiento a 2, 3, 4 personas. Que si se fue en bus, vuelva en bicicleta. Que si se fue en bicicleta, vuelva en moto. Siempre creciendo en todo, en todo, en todo. Como persona, en todo lo que usted tenga que emprender.
Y Simba dio vueltas, se le enredó la piola como a cualquiera de nosotros se nos quiso enredar. Y en ese orden de ideas, se encuentra con el maestro, un tutor, un líder, un terapeuta, un profesional, como usted lo quiera ver en el contexto de nosotros, y le metió un palazo en la cabeza y lo llevó a un charco. Y él llevado, y él mal, y él en ese conflicto, en esa inmadurez. Y en ese charco, él vio al papá. Le decía palabras más, menos, le voy a parafrasear, mírese. Y él se vio reinando. Él se vio como el papá lo había descrito, como el rey, como un león. Cuando Simba vuelve y encuentra su verdadera identidad, se decide a ir a pelear, a ir a conquistar el reino. Le digo, es hasta bonito, de verdad. Me empeliculé, perdóneme, pero me empeliculé. Creo que me la voy a repetir. Cuando él encuentra su identidad, que el miquito le ayuda y le pega de garrotazo, yo no sé, le tira una piedra en la cabeza. Él se ve en el agua y él ve, y incluso él ve como al papá y le dice, no se vaya, él tiene temores, tiene conflictos. Cuando recupera su identidad, toma el carácter de ir y despedazar a las hienas. Y ahí la historia de él empieza a cambiar. La historia de él empieza a cambiar. Si me ayudan, para la próxima semana, vamos a recortar ese video. Cuando él se encuentra con su identidad, estructura todo, él dice, voy por las hienas, esto me pertenece a mí, yo soy el que debo conquistar, yo soy el que debo dirigir aquí. Y empieza, y ahí es donde se pone buena la película, a sacar las hienas. Muchas cosas en nuestra vida entraron que no son de nosotros. Yo empiezo a barrer mi vida, yo empiezo a sacar lo que tengo que sacar. Yo empiezo a decir, usted no puede pasar y hacer lo que quiere aquí, como en el caso de la droga, que hizo con nosotros lo que quiso. Ya hay una identidad clara. Esos son los rasgos que estamos recuperando, esas son las creencias, los pensamientos, todo lo que nos define. Así como una cédula nos identifica, así como un carnet nos puede identificar. Ah, pertenece a tal empresa, pertenece a tal institución. Nos identifica. Toda esa estructura nos va identificando a nosotros y nos va haciendo, nos permite saber para dónde vamos. Por eso yo digo, muchos rifan la recuperación, muchos la rifan tan fácil, porque no tenían clara su identidad. Compañeros, yo quiero hacer ese aporte, voy a dejar allí un abrazo, les prometo que el lunes veremos un poquito como ese video y en esa imagen del gato y del león y en esa imagen, en ese cuadro de la película El Rey León, yo entendí la identidad. Cuando Simba se le aclaró el panorama, hasta ahí fue el momento de las hienas. Hasta ahí fue el momento de la maldad, de lo malo, de lo negativo en nuestra vida, porque empieza a crecer la luz. Un abrazo, familia, Dios los bendiga y feliz resto de día. Amén. No sé, Felipe, entonces si cerramos allí y nos encontramos nuevamente el día lunes. No sé si por allí está Felipe y dejamos allí. Ya son casi las 9:30. Un abrazo y bendiciones para todos. Se cuidan. Entonces dejemos allí y nos encontramos nuevamente el día lunes con más aportes. Bendiciones para todos. Amén. Muchas gracias.
Pero ya despidió. Ya despidió, ¿no?